El presente video es otra ilustración básica de ArcGIS Pro. En este caso voy a estar mostrando cómo creamos un proyecto con información que viene en formato shapefile, que es uno de los más tradicionales y comunes en los sistemas de información geográfica. Cuando vamos a crear un proyecto, es importante centralizar la información de dicho proyecto. En este caso, veamos, tengo en el disco C, en una carpeta de proyectos de ArcGIS Pro, tengo esta carpeta Suezca-SIC. Se denomina de esta forma porque dispone de datos del municipio de Suezca en Cundinamarca. Vamos a ingresar. Como en un proyecto puedo disponer de capas, de imágenes, de documentos. Si voy a tener capas en formato shapefile, vale la pena entonces haber creado una carpeta con ese nombre, carpeta capas. O también pudo haber sido llamada carpeta shapefiles. Bueno, ingresemos. Si no son muchas capas, los archivos de esas capas se pueden dejar aquí directamente, pero cuando es mucha información, son muchas capas, vale la pena organizarlas en subcarpetas por categorías. Por ejemplo, aquí voy a tener capas administrativas, capas catastrales, capas de coberturas, entre otras. Se trata en este caso de muchas capas que se consiguieron en geoportales, en sitios de descarga institucional y otras fuentes. Ingresemos, por ejemplo, a capas, límites y entorno. Un shapefile o una capa, como veremos en los próximos minutos, no es un solo archivo, son varios archivos del mismo nombre. Así que este sería un shapefile, este sería otro, este grupo de archivos sería otro shapefile más, y finalmente este grupo de archivos sería otro shapefile. Un shapefile, repito, es una capa geográfica, puede tratarse de una capa de puntos, de una capa de líneas o de una capa de polígonos. No vamos a tener una capa como tal que sea mezcla de diferentes geometrías. O bien son puntos, o bien son líneas, o bien son polígonos. Reconozcamos a continuación cuáles son los archivos que componen un shapefile. Tengo aquí el shapefile que corresponde al municipio de Suezca, el polígono como tal del municipio, lo veremos ahora en unos instantes en ArcGIS Pro, y aquí están los archivos que lo componen. El archivo CPG o Code Page es un archivo que, aunque es opcional, es útil en indicar la página de código para identificar los caracteres que se usan con este conjunto de datos. Es un archivo más que todo útil para la programación con este tipo de información. El archivo DBF o archivo Device File es el archivo que contiene la tabla de los atributos de la capa. Veremos en unos instantes que una capa geográfica siempre va a tener una tabla de atributos con información de cada uno de los elementos de esa capa. Dicha tabla corresponde al archivo DBF. Tenemos ahora el archivo PRJ, es un archivo muy valioso porque es el que contiene el sistema de coordenadas de la capa. También tenemos los archivos SVN y SVX, que son archivos que almacenan índices espaciales de los elementos de la capa. Son archivos especialmente útiles para optimizar consultas espaciales sobre los elementos del shapefile. Está el archivo SHP, que es un archivo fundamental, porque es nada menos ni nada más que el que contiene la geometría como tal de la capa, el dibujo entre comillas de los puntos, de las líneas o de los polígonos. Tenemos también el archivo XML, que es el que contiene el metadato de la capa, una ficha que describe la información, con datos que uno puede incluir como autoría, palabras claves, restricciones de uso, entre otros. Y finalmente tenemos el archivo SHX, que es otro archivo que almacena una indexación pero de la geometría como tal de los elementos. ¿Cuáles son los archivos mínimos para que un shapefile funcione? Son los siguientes: el archivo DBF, el archivo SHP y el archivo SHX. Con esos tres ya se podrá cargar una capa en un sistema de información geográfica y se podrá visualizar. Sin embargo, si solo llevamos esos tres archivos a un proyecto, quedará incompleto porque no irá con sistema de coordenadas, por lo que no estará el archivo PRJ, estará sin el metadato, en fin. Así que cuando vayamos a compartir, trasladar, copiar un shapefile, lo que hacemos es, como lo tengo acá, seleccionamos y copiamos o trasladamos todo el grupo de archivos que tengan el mismo nombre. Es importante señalar que en algunas otras ocasiones vamos a tener otros archivos adicionales que conoceremos posteriormente, como por ejemplo archivos de indexación de atributos, archivos de simbología, entre otros. Muy bien, a continuación voy a crear un proyecto con este tipo de datos, con este tipo de información, y justamente una de las primeras capas que voy a cargar es la capa del municipio de Suezca. Una vez hemos ingresado a ArcGIS Pro,
Bien, podría comenzar con un proyecto en blanco o sin plantilla, como dice acá, o podría comenzar mi proyecto de una vez con un mapa base. En ese caso podría dirigirme aquí a mapa. Voy a proceder por allí. Vamos a bautizar nuestro proyecto y le vamos a dar ubicación. Voy a llamar mi proyecto SuezcaSig. Ahora voy a darle ubicación, abro esta carpeta. Nos dirigimos a nuestra carpeta SuezcaSig, la voy a buscar en este equipo, en el disco C, en proyectos de ArcGIS Pro, y aquí está la carpeta SuezcaSig. Como al interior de esta carpeta voy a guardar el proyecto, selecciono la carpeta y le doy OK. Si no quiero que se forme otra subcarpeta, sino que el proyecto quede allí directamente, podría desactivar esta opción. Y ahora le doy OK. Vamos a guardar un instante, se va creando el proyecto. Fijémonos aquí en la parte superior, el título que le hemos dado al proyecto, SuezcaSig. Y lo primero que aparece es esta pantalla, la ventana de mapa, con un mapa base que ArcGIS Pro elige inicialmente. Como estamos conectados a Internet, el sistema detecta nuestro IP, detecta nuestra región en el mundo, así que no nos extrañemos que el mapa base se centre en el país en el cual estamos. Si deseamos cambiar este mapa base, nos vamos a dirigir a la pestaña Mapa. Podemos optar aquí por este botón Base Map, donde aparecerá la suite de mapas base de la compañía Esri. Escogemos algún mapa base a nuestro gusto. Voy a elegir este, híbrido satelital. ArcGIS Pro procede a actualizar el mapa base. Esta sección aquí a la izquierda va a corresponder al contenido de lo que voy visualizando en el costado derecho. Los textos que vemos aquí del mapa base corresponde a esta capa y el mosaico satelital corresponde a esta capa de acá. Es útil trabajar con un mapa base en la medida que la información que carguemos ya podremos estar visualizando dónde está ubicada. A continuación voy a cargar el shapefile o capa del municipio de Suezca que veíamos anteriormente. Estando en la pestaña de mapa, una de las opciones para cargar una capa es dirigirnos a este botón. En adicionar datos tenemos diferentes alternativas de ingreso de información. Puedo optar por este primer ítem, adicionar datos, que es este mismo botón que aparece acá. Hacemos clic aquí. Al momento de adicionar datos, aquí podrá aparecer algo en pantalla, pero para llegar rápidamente a la carpeta donde hemos guardado nuestro proyecto, podemos dirigirnos aquí a Folders y ahí nos vamos a encontrar nuestra carpeta SuezcaSig. Como ya al menos bautizamos el proyecto, cuando se crean proyectos en ArcGIS Pro, por defecto se va a formar una File Geodatabase, un formato que conoceremos en próximos videos, y otra información adicional. Aquí tenemos la carpeta capas que veíamos al inicio. Para ingresar hacemos doble clic, tenemos las diversas subcarpetas. Me voy a dirigir a la subcarpeta Límites y Entorno y vemos que aparecen los diferentes shapefiles que están almacenados allí. Mi interés es cargar el municipio de Suezca, selecciono dicho shapefile y le doy OK. Recién se carga el primer shapefile o primera capa, de una vez ArcGIS Pro nos acerca a los elementos de esa capa. Como vemos, nos ha acercado al municipio de Suezca. La capa ahora hace parte de la tabla de contenido. Aunque más adelante vamos a tener un capítulo totalmente dedicado a la parte de simbología, vamos a cambiar un poco la apariencia de este polígono. Una de las opciones es hacer clic aquí en el símbolo. En este caso de estas opciones voy a elegir esta, la selecciono. Notamos que ahora el polígono está totalmente transparente y queda con un borde negro. Puedo aumentar el grosor de ese borde dirigiéndome aquí a propiedades y aquí donde dice Online White o ancho de línea puedo aumentarlo o disminuirlo. Ahí le subí un poco y le digo a aplicar. Tenemos entonces el municipio de Suezca delimitado por esta línea negra gruesa de acá. Podemos cerrar acá la simbología. Otra alternativa para cargar capas es desde esta pestaña llamada Catálogo. Aquí vamos a disponer de diferentes elementos. Si esta pestaña Catálogo no estuviese, voy a quitarla desde acá. La podemos cargar desde el menú View y le decimos Panel de Catálogo. Allí vuelve a aparecer. Si la queremos dejar minimizada, podemos hacer clic acá de Auto Ocultar. Volvamos. Y aquí donde podemos encontrar nuestras capas, nos dirigimos aquí a Folders. Ahí encontramos nuestra carpeta SuezcaSig. Abrimos la carpeta y ahí aparece la carpeta capas. Vamos a abrirla. Podemos ampliar un poco el panel si lo deseamos.
Tenemos nuestra carpeta de capas con las diferentes subcarpetas. Voy a abrir ahora esta carpeta llamada capas administrativas y entre las diferentes capas está la cabecera de Suezca, el polígono del área urbana principal. Para cargarlo, selecciono la capa, en este caso este shapefile, y lo arrastro a la pantalla. Suelto y vemos que se acaba de cargar el polígono de la cabecera. Podemos apreciar que sale también en la tabla de contenido. También le voy a cambiar la apariencia, pero en este caso no va a ser haciendo clic en el símbolo, sino que me voy a dirigir a la pestaña o menú a apariencia. Allí nos vamos a encontrar esta sección de simbología, con muchas opciones de simbología que estaremos conociendo posteriormente. Cuando todos los elementos en una misma capa los deseo con el mismo símbolo, puedo utilizar esta Single Symbol. Hacemos clic acá. Voy a cambiar aquí el símbolo, hago clic allí, deseo cambiarle el color, sale la paleta de colores de ArcGIS y ahora se me ocurre darle este color de acá. Lo selecciono, le digo aplicar y ha cambiado la apariencia de la cabecera. Podemos cerrar aquí la simbología. Voy a cargar otra capa más. Vuelvo aquí a catálogo y aquí nuevamente en capas administrativas tengo ahora las veredas del municipio de Suezca. Hago clic, arrastro la capa, suelto y se cargan estos polígonos administrativos del municipio. Al inicio de esta ilustración mencioné que cada capa tiene una tabla de atributos. Vamos a conocer la tabla de atributos de la capa de veredas de Suezca. Para eso hacemos clic derecho en el nombre de la capa y aquí aparece tabla de atributos. Ingresamos. Aquí está la tabla que contiene esta serie de columnas o campos o atributos, entre los cuales está el código de vereda, el nombre de la vereda, el área y otra información. En el caso de shapefile, esto que estamos viendo, recordemos, corresponde al archivo DBF. Fijémonos acá que está la columna nombre vereda. Como se tratan de veredas de nombres diferentes, vamos ahora a aplicar una simbología donde cada polígono, como tiene un nombre diferente, se va a visualizar con un color diferente. Es la simbología que conocemos como Unique Values. Recordemos, la columna se llama nombre ver. Cerremos la tabla de veredas y continuando en esta pestaña de apariencia y teniendo activa aquí la capa Suezca Veredas, nos dirigimos nuevamente a simbología y aquí tenemos la simbología de valores únicos. Un color distinto por cada nombre o categoría distinta. Hacemos clic allí, vuelve a salir la sección de simbología, tipo de simbología Unique Values y aquí le voy a indicar a partir de qué columna que veíamos en la tabla vamos a hacer esa simbología. Tal como lo veíamos, va a ser la columna nombre ver. Una vez la señalamos, podemos apreciar cómo ArcGIS Pro a cada vereda distinta le da un color distinto. Se han coloreado las veredas en función al nombre. Si hubiesen algunos polígonos que no tuviesen nombre vereda, es decir, que sus casillas estuviesen en blanco para ese atributo, esos polígonos quedarían de color gris como aparece acá, todos los otros valores. Sin embargo, como veíamos en la tabla, todas las veredas están bautizadas, así que esto sobra. Para que esto no sea visible, nos podemos dirigir aquí a More y desactivamos Show All Other Values. Ya no aparece acá, ni tampoco en este listado. Estos colores se pueden personalizar, se pueden cambiar por otros, también podemos hacer uso de las diferentes paletas de colores que nos ofrece el aplicativo, pero eso lo veremos con detalle en el capítulo dedicado a simbología. Podemos cerrar esta sección y a continuación vamos a etiquetar estos polígonos. Para el etiquetado nos podemos dirigir aquí a la pestaña Labeling. Aquí al costado izquierdo donde dice Field le vamos a indicar cuál es la columna de la tabla que va a servir para el etiquetado. Va a corresponder a nombre de vereda. Dejamos esto activo de que sí va a haber etiquetas para esta categoría. Y para que sea efectivo el etiquetado, hacemos clic aquí a habilitar etiquetado. Vemos cómo aparecen los nombres de los diferentes polígonos, los nombres de las veredas. Podemos aquí cambiar el tipo de fuente, el tamaño de la fuente. O también podemos recurrir aquí a etiquetas predeterminadas. Voy a escoger, por ejemplo, esta. Le bajo aquí el tamaño a la fuente y se han etiquetado los polígonos.
Más adelante tendremos un capítulo dedicado exclusivamente al tema de las etiquetas. Volvamos a la pestaña de apariencia. Aquí vamos a encontrar la opción de transparencia de esta capa. Vamos a cambiar aquí la cifra. Voy a subirle un poco la transparencia. Por acá podría ser. Y vemos cómo efectivamente los polígonos ahora están algo translúcidos. En la tabla de contenido, el mismo orden que aparece aquí es el mismo orden con el que van a aparecer en pantalla, pero dicho orden se puede cambiar. Por ejemplo, puedo arrastrar la capa de Suezca cabecera, dejarla aquí encima de veredas. También puedo minimizar aquí la simbología de la capa de veredas para arrastrar más fácilmente aquí la de Suezca municipio. Maximicemos de nuevo acá. Notamos ahora mucho mejor el borde del municipio tal como lo habíamos preparado cuando cargamos esa primera capa. Y ahora algo muy importante, a medida que vamos trabajando con nuestro proyecto, por supuesto es importante ir salvando nuestra información. Para eso podemos proceder con este botón que aparece aquí, salvar. Si hemos utilizado el aplicativo ArcGIS Desktop, el antecesor al ArcGIS Pro, también está el consejo de salvar con frecuencia. Sin embargo, hay una importante diferencia. ArcGIS Pro tiene una opción de backups que el mismo aplicativo va formando cada cierto tiempo. Ya he trabajado algunos minutos, he cargado algunas capas, pero aún no he salvado. Si por algún motivo se bloquease el programa, tuviese algún inconveniente y me saliera del proyecto sin haber guardado, ¿dónde podría encontrar un backup de mi proyecto? Si volvemos a nuestra carpeta de Suezca SIG, vamos a notar lo siguiente. Cuando se crea un proyecto en ArcGIS Pro, se forma el archivo de proyecto como tal, con el cual regresaremos a él, Suezca SIG. Ese archivo de proyecto va a tener la extensión APRX. Esa es la extensión de los archivos de entrada a proyectos en ArcGIS Pro. También se va a formar una File Database por defecto. También se va a formar una caja de herramientas que va a contener modelos y herramientas que nosotros creemos para el proyecto. Son temas que veremos posteriormente. Se formarán otras carpetas adicionales y fijémonos que tenemos la carpeta de Backups. Y allí tenemos la copia más reciente de respaldo que el aplicativo haya generado. Ahorita que regrese a ArcGIS Pro y salve, este archivo de respaldo va a desaparecer porque acabo de salvar el proyecto. Después de un tiempo se vuelve a formar otra copia de respaldo. Bueno, ahora sí, deseo salvar lo que tengo por ahora. Hago clic acá, salvar el proyecto. Aparece la indicación que se ha salvado. Voy a agregar algunas otras capas más. Vuelvo a la pestaña de mapa. Vuelvo aquí a adicionar datos, hago clic acá, el aplicativo me lleva al último sitio donde cargué capas desde esta opción, vuelvo aquí a la carpeta de capas, voy a ingresar ahora a la carpeta de capas, límites y entorno y voy a cargar este shapefile o capa entorno como tal. Le doy OK. En mis proyectos en particular a mí me gusta que haya un polígono que rodee mi área de estudio, especialmente pensando más adelante cuando vaya a configurar layouts o planchas. Voy a cambiar la simbología del entorno, hago clic aquí, voy aquí a la galería en la simbología, voy a elegir esta apariencia, vuelvo a propiedades y le voy a cambiar el color, voy a elegir por ejemplo este naranja. Le digo a aplicar, podemos cerrar aquí y aquí tengo este polígono que yo llamo polígono de entorno. Carguemos otra capa más. Vuelvo a capas, voy a ingresar ahora a capas de hidrología, voy a cargar drenaje sencillo, selecciono, le digo OK. Se cargan los drenajes no solamente del municipio sino también del entorno. Le puedo cambiar la apariencia de esas líneas, puedo hacer clic aquí, puedo cambiarle el color acá, por ejemplo este tono, le digo aplicar. Cerremos. En cualquier momento una capa puedo apagarla, encenderla nuevamente. Pero ¿cómo hago para eliminar una capa de la tabla de contenido? Es muy sencillo, hacemos clic derecho en el nombre de la capa y nos dirigimos aquí a Remove o remover. Procedemos y la capa desaparece de la tabla de contenido, obviamente desaparece aquí de la pantalla. Pero esta eliminación tan solo es de la tabla de contenido. La verdadera eliminación de la información, en el caso de shapefiles, por supuesto, ¿cómo sería? En ese caso tendría que dirigirme a la fuente. En nuestro ejemplo sería en la carpeta capas, en la carpeta capas de hidrología. Y si quiero borrar definitivamente la información, en esta oportunidad shapefile, seleccionaría todos los archivos que corresponden a drenaje sencillo, a esa capa,
y estos serían los que eliminaría. Así que esto es importante porque en algunas oportunidades se entregan proyectos y se dejan archivos innecesarios, archivos que no se deseaban compartir. En mi ejemplo los voy a conservar, se va a mantener el shapefile de drenaje sencillo, aunque no va a estar cargado por ahora en pantalla. También puedo cargar varias capas a la vez. Volvemos al botón de adicionar datos. Vuelvo aquí a la carpeta capas o recordemos, también puedo abrir aquí folders, la carpeta de nuestro proyecto, la carpeta capas. Y voy a buscar a continuación capas de vías. En este caso están en la carpeta capas movilidad. Veo el contenido de esa carpeta y para seleccionar varias capas a la vez, selecciono una de ellas, sostengo la tecla control del teclado, selecciono la otra capa, voy a cargar las vías y vías férreas del municipio y le digo OK. Se adicionan los datos. Por supuesto, como ya lo he mostrado, puedo cambiarle la simbología a cada una de estas capas. Otro detalle interesante. Fijémonos que cuando se ha cargado una capa, y en este caso shapefiles, el nombre de la capa va a ser idéntico al nombre que tiene el shapefile. Vamos a examinar un momento el shapefile de Suezca Vía desde el explorador de archivo de Windows. Estoy en la subcarpeta capas movilidad y notemos lo siguiente. Cuando tenemos shapefiles cargados en nuestro proyecto y tenemos el proyecto abierto, notemos que no solamente van a aparecer los archivos que ya he mostrado al inicio de esta ilustración, sino que también vamos a tener una serie de archivos de seguridad temporales, también conocidos como archivos log. Estos archivos desaparecerán cuando salga del proyecto. Bueno, el shapefile se llama Suezca Vía. De regreso al ArcGIS Pro, si quiero ahora cambiarle el nombre tan solo aquí en el proyecto en la tabla de contenido, hago un clic aquí en el nombre y tengo la oportunidad de cambiarlo. Ya no se va a llamar Suezca Vía, sino Suezca Vías. Sin embargo, este cambio de nombre solamente es aquí, en este proyecto en la tabla de contenido. Si volvemos a mirar, los archivos del shapefile mantienen el nombre original. Así que tan solo es un cambio que sucede en este proyecto en la tabla de contenido. Y así como puedo cargar varias capas simultáneamente, también puedo eliminar varias capas simultáneamente. Tengo ya seleccionada la capa de Suezca Vías, sostengo la tecla control del teclado y selecciono ahora la capa de vía férrea. Y ahora hago clic derecho en cualquiera de estas y le digo remover. Si me quiero arrepentir de esta última acción con las capas, puedo dirigirme a esta flecha hacia atrás, que es el conocido undo o control Z. Procedemos y vuelven a aparecer las dos capas. Voy a volverlas a eliminar, incluyendo ahora también la capa de entorno. Selecciono las tres capas con ayuda de la tecla control, hago clic derecho, le digo remover. Las he removido de esta visualización, pero los archivos que componen estos shapefiles se mantienen. Vamos a salvar nuevamente nuestro proyecto, hacemos clic aquí en Save. Y ahora me voy a salir de mi proyecto, me voy a salir de ArcGIS Pro, podemos proceder por aquí, cerramos. Regresamos a nuestra carpeta Suezca SIG y si quiero volver a ingresar a nuestro proyecto, aquí está el archivo, el APRX o archivo de proyecto de ArcGIS Pro. Hacemos doble clic, aguardamos y se abrirá nuevamente ArcGIS Pro y se abrirá nuestro proyecto. Aguardamos un instante, se carga la información y tenemos aquí nuestro proyecto tal cual como lo dejamos la última vez. Este ha sido un ejemplo de los primeros pasos en la creación de proyectos, en esta oportunidad con información en formato shapefile. En próximos videos veremos otros proyectos similares, pero en otros formatos como el formato File Geodatabase y otros casos.